Hay civilizaciones que marcan la historia, sí, pero es que Roma la define. Durante casi 2 milenios su legado ha ido moldeando el mundo de formas que a menudo ni nos damos cuenta. Vamos a sumergirnos en ese imperio que, en cierto modo, nunca llegó a desaparecer del todo. Y ojo, que esto no es ninguna exageración, ¿eh? La influencia de Roma es tan profunda que su historia no es solo algo que leemos en los libros. No. Es una narración que sigue viva, que sigue evolucionando con nuevos capítulos que se desentierran, literalmente, bajo nuestros pies. Vale. Para entender de verdad por qué Roma sigue tan presente, lo primero es mirar su legado. ¿Cómo es posible que una civilización antigua siga definiendo nuestro mundo actual? Pues la respuesta está en los cimientos que construyeron. Esto del derecho puede sonar un poco abstracto, lo sé, pero es que probablemente sea el legado más potente y duradero de Roma. Ideas que hoy nos parecen de lo más normal, como la presunción de inocencia o el derecho a un juicio justo, pues nacieron aquí. Cada vez que un tribunal imparte justicia, de alguna manera resuena el eco del antiguo foro romano. Y de lo abstracto pasamos a algo increíblemente concreto. Literalmente, el opus camenticium, el hormigón romano, fue una auténtica revolución tecnológica. Sin él, maravillas como el Panteón o el Coliseo sencillamente no existirían. Esta innovación les permitió construir a una escala y con una durabilidad que nadie había visto jamás. Así que si lo pensamos bien, lo que Roma nos dejó fue, bueno, casi un manual de instrucciones para montar una civilización, desde cómo hacer leyes hasta cómo construir ciudades, pasando por la ingeniería o incluso nuestra forma de hablar. Estos pilares demuestran que no solo levantaron un imperio, sino los cimientos de nuestro propio mundo. Pero la gran pregunta es ¿cómo? ¿Cómo una pequeña ciudad-estado acaba dominando todo el mundo conocido? Su historia es una transición fascinante, un viaje de la democracia al poder absoluto, una historia marcada por la ambición, el conflicto y una transformación política radical. La historia de Roma es como una gran obra de teatro en 3 actos, muy claros. Primero, la monarquía, una época casi de leyenda. Después, la república, una era de expansión brutal y de luchas de poder internas. Y finalmente, el imperio, la fase de máximo esplendor y, con el tiempo, de su caída en Occidente. Y aquí está la clave de todo. El cambio fue brutal. La república se basaba en ese ideal de poder compartido, el famoso SPQR, el Senado y el pueblo de Roma. En cambio, el imperio concentró absolutamente todo el poder en una sola figura, el emperador. Se cambió, por así decirlo, el caos político por una paz impuesta desde arriba. ¿Vale? ¿Y cómo se llegó a esto? Pues fue una cadena de acontecimientos digna de una serie. El ascenso imparable de Julio César, su asesinato en pleno Senado para salvar la República y la tremenda guerra civil que, irónicamente, provocó justo lo que sus asesinos querían evitar. La victoria final de Octavian Actium fue el último clavo en el ataúd de la República y el nacimiento del imperio. Bien, una vez establecido el imperio, veamos cómo se construyó. Porque no fue solo a base de conquistas militares, fue un proyecto de civilización que dejó una huella imborrable en la cultura, la ingeniería y la sociedad de todo el Mediterráneo. Pensemos en las ciudades romanas como el corazón del imperio, un corazón que bombeaba civilización, y estaban diseñadas con una lógica, bueno, asombrosa. Cada elemento tenía una función clave. El foro era el centro de todo, las termas el lugar para socializar, el anfiteatro para el ocio y los acueductos, las arterias que daban vida a la ciudad. Eran máquinas de civilización perfectamente engrasadas. Claro, para llegar a este punto, primero tuvieron que quitarse de en medio a su gran rival, Cartago, en las guerras púnicas. Tras esa victoria, Roma se convirtió en la dueña y señora del Mediterráneo, tanto que lo llamaban Mare Nostrum, nuestro mar, una declaración de poder absoluto. Y todo ese poder, todo ese control del Mediterráneo, ¿en qué se tradujo? Pues en la famosa Pax Romana. Durante unos 200 años, el imperio vivió una paz y una prosperidad relativas que permitieron que el comercio, el arte y la cultura florecieran como nunca. Fue, sin duda, la edad de oro de Roma. Y con esto volvemos a nuestro tiempo. Porque, y esto es lo más fascinante, la historia de Roma no es un libro cerrado, ni mucho menos. Lo que sabemos de este imperio sigue cambiando día a día gracias a la arqueología moderna, que nos va revelando secretos ocultos durante siglos. Imaginen una civilización entera, con sus secretos, sus historias, sepultada bajo capas y capas de tierra y de olvido. Un mundo entero esperando a ser redescubierto. Y de repente, ¿quién lo iba a decir? Resulta que esa revelación llega de la forma más inesperada, no en una expedición a una jungla lejana, sino en medio del caos de la Roma actual gracias a la construcción de una nueva línea de metro.
Es que los hallazgos de los últimos años son de verdad alucinantes. En Pompeya, por ejemplo, han aparecido casas con frescos que parecen pintados ayer, y en la propia Roma, las obras de la línea C del metro han sacado a la luz cuarteles imperiales enteros. Pero lo más increíble es cómo lo están gestionando, convirtiendo las propias paradas en estaciones museo, el pasado integrado en la vida del siglo XXI. Y todo esto, al final, nos lleva a una última reflexión. La historia de Roma nos enseña que el pasado no está muerto, para nada, simplemente duerme. Y eso nos hace preguntarnos, ¿qué otros secretos, qué otras historias maravillosas estarán ahora mismo esperando justo bajo nuestros pies?